¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos que están aquí ¿Cómo están, conectados. chicos? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Profesor, buenas ¿Qué tal? noches. Buenas, ¿cómo están, chicos? Muy bien, chicos, entonces empezamos. Correcto, empezamos. A ver, atentos, por favor, atentos. Muy bien. Si aún no pagaste tu mensualidad de marzo, escucha esto. Este 9 de abril llega nuestro gran sorteo de vuelta al cole. Una oportunidad increíble para todos los estudiantes que quisieran dar el paso y apostar por el premio. Laptops, celulares, tablets, becas. Todo esto puede ser tuyo. No esperes hasta el final para ganar. Cancela tu mensualidad y participa. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado. You got the sound of no but change. Yes, you did. Correcto, chicos, indicarles de que el día 9 de abril está desarrollándose el gran sorteo, chicos. Ya, un gran sorteo, ¿no es cierto? Entonces, aprovechar ello, ¿no? Para tal vez, si la suerte nos acompañara, chicos, ¿no? Si la suerte nos acompañara, poder ser, pues, ganadores, ¿no? Ya de algún de los premios que se están señalando ahí, ¿no? Ya, sí, ya, chicos, entonces, importante eso, ¿no? Importante ello. Ya hay 2 laptops, ¿no? Hay 2 celulares, ¿no? Hay 2 tablets, ¿no? Entonces, aprovechar, chicos, aprovechar. Tal vez por ahí podamos ser ganadores de algunos de esos premios importantes, ¿no? De algunos de esos premios importantes, ¿ya? Muy bien. Correcto, chicos, entonces empezamos nuestra sesión del día de hoy. Ya hoy, pues, ¿no? 28 de marzo, ya 28 de marzo, ¿no? Ya prácticamente terminando el mes de marzo, ¿no? Sí. Ya también terminando nuestra sesión. Sí, estamos en la última sesión, chicos, ¿no? Ya, entonces, el último tema que vamos a abordar es, pues, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vamos a abordar y ampliar un poco más en relación a ella, ¿no? Estamos en la cuarta semana y dentro del primer bimestre, ¿no? La cuarta semana dentro del primer bimestre, chicos, ¿correcto? Muy bien. La Segunda Guerra Mundial, hecho que marcó la historia por ser una de las más grandes y sangrientas guerras de la historia, dejando pueblos, ciudades, incluso países destruidos, que tardarían mucho en volver a levantarse. Pero, ¿qué también conocemos la historia? Para poder entender lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, debemos saber qué fue lo que pasó antes. La revolución industrial había llegado. La creación de nuevas máquinas era algo que asombraba a las personas, y a su vez le daba más poder, riqueza a quienes ya lo tenían, aumentando su ambición por querer más. Eso provocó que las personas en Europa comenzaran a verse como enemigas. El odio era cada vez más grande, y cualquier cosa que pasara en Europa rompería el delgado hilo de la paz. Y así fue. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, hecho importante para comprender la Segunda Guerra Mundial. Europa se dividió en dos bandos, uno dirigido por Francia e Inglaterra y otro dirigido por Alemania. Al final, Alemania perdió la guerra, se rindió y aceptó pagar todos los gastos de guerra a los vencedores, lo que destruyó económicamente a Alemania. La crisis que sufrió Alemania fue tan grave que hizo enojar a mucha gente. Entre todas esas personas estaba un joven alemán llamado Adolf Hitler,
que estuvo en las filas de la Primera Guerra Mundial. Hitler, enojado por la crisis, decidió unirse a la política, llegando al Partido Nacional Socialista, o mejor conocido por su abreviación, Partido Nazi. El partido tomó rápidamente el poder sobre Alemania. El dinero, que se iba dirigido para pagar los gastos de guerra de la Primera Guerra Mundial, se desvió para mejorar la economía del país y un presupuesto militar. Alemania, ya dirigida por el partido nazi, se hizo de muchos enemigos. Entre todos esos estaba la población judía, la Unión Soviética y los comunistas, y cualquier otro país que se le pusiera enfrente. La economía del país mejoró, y su desarrollo militar llegó tan lejos que ya podía invadir otros países, siendo Polonia uno de los primeros. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Esta no puso mucha resistencia, pues mientras Alemania invadía por el oeste, la Unión Soviética invadía por el este. Esto marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues Francia e Inglaterra no pueden permitir que Alemania invadiera otros países, así que inmediatamente después de lo de Polonia, le declararon la guerra a Alemania. Ellos no iban a estar solos, así que hicieron alianzas con otros países, haciéndose llamar los aliados. Pero Alemania no iba a estar sola, así que se buscó sus propios aliados, siendo Italia y Japón los más poderosos, y haciéndose llamar las potencias del eje. Después de haberse encargado de Polonia, Alemania invadió los países del norte de Europa, que no pudieron hacerle mucho frente a las fuerzas alemanas. Francia ya esperaba un ataque de Alemania desde antes de la guerra, así que como precaución puso varias fortificaciones en su frontera con Alemania para evitar que estos pasaran. Los alemanes, con tal de evitar esas fortificaciones, rodearon la frontera, pasando por Bélgica y Holanda. Esos dos intentaron detener su avance, pero su intento fue en vano. Los franceses, al ver el poder de las fuerzas alemanas, decidieron rendirse, dejándolos llegar hasta su capital, París. Una vez ocupada la ciudad de París y con un gran poder sobre la gente, Alemania decidió enfocarse en su siguiente enemigo, la población judía. Y es en esta época donde se utilizaron en mayor medida los campos de concentración o campos de exterminio. Hasta este punto, la guerra estaba a favor de los alemanes y se sentían listos para dar el siguiente paso, atacar a la Unión Soviética. La invasión, llamada Operación Barbarroja, comenzó en verano de 1941. Ese mismo año, Japón atacó la base militar de Pearl Harbor de Estados Unidos, haciendo que estos se metieran a la guerra, formando parte de los aliados. La entrada de estas dos superpotencias cambia completamente el transcurso de la guerra. Para 1942, los aliados comienzan a tomar ventaja sobre las potencias del eje. Para 1943, la Unión Soviética avanzaba de manera imparable hacia Alemania, mientras que del otro lado, Inglaterra, Estados Unidos y otros países tomaban Italia y recuperaban Francia. En abril de 1945, la capital alemana, Berlín, fue tomada por los soviéticos. Hitler, al ver su derrota como algo inevitable, prefirió suicidarse junto con su esposa antes de ser capturados. La derrota de Alemania implica el fin de la guerra en Europa. Del otro lado, Japón no podía mantener el frente contra los Estados Unidos, pero se negaban a rendirse, así que la potencia decidió utilizar su arma secreta. Unos meses después de la derrota de Alemania, en agosto de 1945, Estados Unidos arrojó por primera vez un arma nuclear sobre Hiroshima y unos días después sobre Nagasaki, dejando casi 250.000 muertos, incluyendo bajas civiles. Finalmente, Japón vio el poder que Estados Unidos tenía, así que no tuvo de otra más que rendirse, terminando la guerra, pues era el último país de las potencias del eje que seguía luchando. La guerra había terminado. Era motivo para celebrar en algunos países y motivo para llorar en otros. La paz parecía que dejaba de ser un sueño lejano y se convertía en realidad. Pero no fue así. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado un poco del contexto, ¿no es cierto?, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, básicamente la segunda, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos, correcto. A ver, por acá nos dice, sigue la Guerra Fría, ¿verdad? Nos dice, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, chicos, viene ya pues la Guerra Fría, ¿no? La llamada Guerra Fría, chicos. Ya, muy bien. A ver. Un momento, por favor. Un momento, ya.
Muy bien, chicos. Ya, opiniones al respecto en relación al video que hemos podido apreciar de parte de ustedes, por favor, opiniones, algún alcance, algo que reflexionar, tal vez, ¿no? Importante, chicos, nuestro punto de vista. ¿Alguien por ahí que desea señalar algo? ¿Habrá alguien, chicos? ¿Alguien por ahí que desea comentar, ¿no? En relación, pues, Profe, que la Segunda Guerra ocasionó que Estados Unidos lance por primera vez una bomba atómica, lo que ocasionó muertes de inocentes que solamente querían paz. Y Europa, especialmente, quedó en ruinas y tomó demasiado tiempo para poder todos los países y de restablecer sus economías. Murieron personas inocentes, civiles, y ocasionó que después de la guerra ya hasta ahora no ha habido ninguna, solamente nada más en Irán y Rusia y Ucrania, pues. mm, muy bien, correcto. Gracias, hijo. Un favorcito, ¿me das tus apellidos, por favor, apellido y nombre? Luis David Casimahuancas. Perdón, ¿me puedes repetir otra vez? Luis David Casimahuancas. Muy bien, gracias. ¿Alguien más, chicos? Sí, les escucho. Profesor, yo, en mi punto de vista, que analicé que la tercera guerra mundial que empezaron era Francia y Japón. Creo que ellos hicieron la guerra, pero uno de los países no quiso rendirse, y analizando todo, en conclusión veíamos muchos muertos inocentes, así niños, el- viendo la economía de ambos países como carecían en todo respecto a Ujú. la guerra mundial. Muy bien, correcto, exacto, ¿no? Exacto, muy, muy acertado. Ya, ¿me das tus datos, por favor, hijo? Apellido y nombre. Dainer Arevalo Kawasa. Muy bien, gracias, correcto. Sí, les escucho. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que desea opinar? ¿Puedo opinar, profesor? Claro, claro, hija, sí, sí. Eh, Más bueno, bien, a mi punto muchas de gracias. vista, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que involucró a muchas naciones y tuvo un impacto significativo en la historia, en el mundo, pues. Mm, Eh, Sus puntos claves son las causas de la guerra, que es el ascenso de regímenes, la expansión territorial y militar en Alemania, el Tratado de Versalles, profesor. Hasta ahí. muy bien, gracias, hija, muy, muy, muy necesario tu punto de vista. ¿Me das tus datos, por favor, apellido y nombre? Bardales Luna en Milisami. Muy bien, gracias, Verdales. ¿Alguien más, chicos? Muy bien, ya, importante, ¿no? Lo que ustedes han indicado, ya, en relación, pues, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya, y de ahí rescatar, ¿no? Lo que han ustedes señalado, ¿no? Una guerra, pues, ¿no? Una ofensiva geopolítica militar, ¿no? Para tratar, pues, tener dominio económico, ¿no? Es una intervención, ¿no es cierto?, a gran escala, en muchos países intervienen, ¿no? Por acá nos dice Deiner, ¿no? Francia, Alemania eran, ¿no? Ellos eran juntos, y Japón, ¿no? ¿No? Dice, han sido en la guerra, ¿no?
Catherine González Benítez nos dice, la Segunda Guerra ocasionó división entre países, ¿correcto? Y también ocasionó crisis económica y expansión de Alemania. Muy bien, exacto, ¿no? Pero de todos, chicos, lo que hay que tener en cuenta que, bueno, las guerras, en este caso, ese tipo de guerras de agresión, ¿ya? Pues son guerras de sometimiento, ¿no? Ya son guerras de sometimiento y que en la mayoría de los casos, pues, las víctimas son población civil, ¿no? Ya cuando lanzaron las bombas atómicas, ya no solamente, pues, destruyeron, digamos, armamento militar, ¿no? Digamos, a los militares, sino también población civil inocente, ¿no? Que no tenía nada que ver ya en ese proceso. Ustedes saben, la población civil, pues, es una población, ¿no? Que no interviene en esa política, ¿no? Militar, ¿ya? Pero son, ¿no? Muchas veces son, ¿no? Víctimas de estas acciones, ¿no? De estos países o entre países, ¿no? Muy bien, chicos, muy importante lo que ustedes señalaron, ¿no? ¿Ya? Correcto, chicos. Ahí vemos, ¿no es cierto? Ya ahí vemos algunos de los países. Ya tenemos, por ejemplo, a Alemania, ¿no? Ahí tenemos en el dibujito, ¿no? Tenemos a Alemania con Hitler, ¿no? Tenemos acá también a los rusos, a los soviéticos, ¿no? Y acá tenemos a los americanos, ¿no? Un Avengers, ¿no? Ustedes que están más al tanto, chicos. Ya esos bloques, tres bloques, ¿no? Importantes es que pues van a intervenir, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Sí, el que va a iniciar, chicos, ahí vemos, pues, ¿no? En este caso a Alemania, ¿no? Y ustedes ya lo han indicado por ahí, ¿no? Va a ser producto de qué, chicos? Ya va a ser producto, pues, de la deuda impagable impuesta con el Tratado de Versalles, ¿no? Ya terminada la Primera Guerra Mundial, había una deuda impagable en la cual, pues, los alemanes tenían que resarcir todo el daño causado de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya, y eso generó, pues, ¿no? Una especie de resentimiento, ¿no? De revancha, ¿no? Ante esa población, ¿no? Y es la que va a generar también, en cierto sentido, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Muy bien, chicos. Muy bien, correcto. Ya. Ahí tenemos algunas de las causas importantes, ¿no? Lo que estamos señalando, el Tratado de Versalles, ¿no? Ya, en este caso, chicos, este tratado, pues, ¿no? Era lesivo para Alemania, en la cual, pues, ¿no? Se veía obligado a reconstruir, ¿no? Ya todo lo que había destrozado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya. Eh, también, chicos, en el aspecto político había un pacto, ¿no? Que hemos podido visualizar, ya, sí. Hay un pacto entre los alemanes, ¿no? ¿Ya? Y en este caso, pues, ¿no es cierto? Italia, ¿no? Berlín, Roma, ¿no? Se unen a Japón y Rusia, ya van a firmar un pacto germánico soviético, en la cual, pues, supuestamente eran neutrales de no participar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la cual, pues, se repartían Polonia, ¿no? Ya, en dos partes, ¿no? Los alemanes y los soviéticos, ¿no? Ya, entonces, se firmó ese pacto de forma inicial, ¿no? ¿Ya? Una causa también. La causa económica, chicos, la reparación de guerra del Tratado de Versalles, ¿no? La crisis económica en la cual pues va a someter el producto de la Primera Guerra Mundial y aspectos importantes, chicos, que hay que tener en cuenta, ¿ya? Alemania, o habíamos tenido la clase anterior, a ver, un momento. Ya, en Alemania, chicos, ya en Alemania, ¿no? La burguesía, la gran burguesía, o sea, la burguesía que gobierna, sí, estaba conformada por ¿quiénes? Estaba conformada por los judíos.
los banqueros, los empresarios, etcétera, sí, que no llevaban pues las riendas de la economía alemana, estaba conformada por los judíos, ¿ya? Sí, muy bien. Y la burguesía nacional estaba siendo excluida, la burguesía nacional, ¿no? Ya, Hitler, chicos, representa pues las ansias, los ideales de la burguesía nacional para llevar las riendas del Estado alemán, ¿no? Ya, Hitler representa, ¿no? Como les decía, las ansias y deseos, ¿no? De la burguesía nacional para llevar las riendas, ¿no? De su propio Estado, de su propia nación. Ya, ellos decían, ¿no? Eh, ¿Qué hacen acá los judíos gobernando nuestra nación, ¿no? ¿Qué hacen acá los judíos, ¿no? Que tienen, pues, ya control económico, político dentro del Estado alemán, ¿no? Sí, entonces, a partir de la Primera Guerra Mundial y a partir de 1920 en adelante, ¿no? Ellos van a participar, pues, en la vida política, ¿no? Van a conformar, ¿no? El Partido Nacional Socialista, ¿no? Después llamados el Partido Nazi, ¿no? Ya que va a tomar, pues, el poder político mediante elecciones, y una vez tomado mediante elecciones, ya pues se van a instaurar en el poder, ¿no? Ya van a hacer distintas reformas. Una de ellas, por ejemplo, va a ser el no pago, ¿no es cierto? Ya la deuda que acarreaba, ¿no? El Tratado del Pacto de Versalles, ya se van a oponer a ello. Y con eso, chicos, van a desarrollar, pues, ¿no? Su industria nacional, la gran industria pesada, ya que va a ser dirigida por la burguesía nacional. Una vez toman el poder, va a haber persecución contra los judíos. ¿Ya? Los judíos que controlan la economía alemana van a salir, pues, ¿no? Despavoridos. Ya va a haber persecución contra los semitas, ¿no? Ya hay algunos, muchos de ellos eran llevados, pues, a los llamados, ¿no? Plantas, en este caso, campos de concentración nazi, ¿no? El holocausto nazi. ¿Ya? ¿Sí? Por esa política, decían, una especie de revancha, ¿no? ¿Sí? Y ustedes deben saber, chicos, en la actualidad, ¿ya? Los que manejan, ¿no? La economía mundial ahora en el 2026, en los distintos países, ya en Inglaterra, en Francia, en Norteamérica, etcétera, no son los judíos, ¿sí? Los judíos, ¿no? Son los que, chicos, hacen ese teje y maneje político o geopolítico en relación, pues, a sus intereses, ¿no? Intereses, ¿ya? Entonces, los alemanes, chicos, empezaron a perseguir, pues, ¿no? A los judíos y llevarles a esas plantas, ¿no? O campos de concentración nazi, ¿no? En la cual, pues, eran exterminados prácticamente, ¿no? Ya en los crematorios u hornos, ¿no? En la cual, pues, ¿no? De la grasa de las personas hacían jabón, ¿no es cierto? ¿Ya? Etcétera, o sea, eran sometidos a situaciones, ¿no? Inhumanas, ¿no? ¿Ya? Y ellos también se consideraban que eran herederos de la raza aria, ¿no? Los arios. Ya habían hecho pues toda una situación, digamos, ahí, de herencia genética, ¿no? Y habían señalado de que la burguesía nacional alemana pues eran herederos de la raza aria, ¿no? Y ellos debiesen de repoblar y debiese haber pues, ¿no? Una limpieza étnica, ¿ya? En este caso una especie de profilaxis, limpieza étnica de toda la población, y achacaban, ¿no? De la corrupción, la pobreza, la mendicidad, ¿no? Etcétera, todas las causas o problemas o taras sociales era producto de que, ¿no? Estas razas, ¿no? Inferiores, pues, gobernaban, ¿no? ¿Ya? Y los arios debiesen de restaurar ese orden, ¿no? ¿Ya? O esa armonía que supuestamente anteriormente ellas tenían, ¿no? Ellos tenían, ¿ya? Sí. Muy bien, chicos. Ya, territoriales también ahí vemos, ¿no es cierto? Ya, en este caso, ¿no? Rumania, ya, Sudetes, ¿no? Checoslovaquia, Polonia, sí, va a haber conflictos territoriales en esos aspectos, ¿no? En primer orden habíamos señalado que Polonia va a ser tomado por los alemanes, ¿no? Por los alemanes y los soviéticos, ¿ya? Y después, chicos, de forma consecutiva irán tomando, pues, los alemanes, todos esos territorios, ¿no? Ya, muy bien. Otras causas, vemos ahí otras causas políticas, bueno, ya reiterando, ¿no?
el Tratado de Versalles, que ya hemos señalado, la rivalidad ideológica también, ¿no? En esa época, chicos, va a haber mucha tensión, ¿ya? A partir de 1918, pero 1917 básicamente, ¿ya? 1917, va a haber un conflicto político a nivel internacional. Por un lado, chicos, se va a desarrollar el llamado comunismo. Ya como, ¿no? El comunismo, ¿sí? Ya después también, a partir de 1922, 23, 1922 o 23, ¿no? Aproximadamente, va a surgir, ¿qué cosa? El fascismo. Ya, el fascismo, ¿no? Correcto. Y también, chicos, ya, a partir del triunfo de la revolución, perdón, de la Primera Guerra Mundial 1918, ¿no es cierto? Ya se va a desarrollar, pues, la economía del liberalismo, ¿no? Ya, entonces, el comunismo hemos indicado con la Unión Soviética, la antigua URSS. Ya, la antigua URSS. Ya, el fascismo con Alemania, Italia, ya, y el liberalismo, chicos, con Norteamérica, ¿no? Con Estados Unidos. Correcto. Entonces, con estos países va a haber una disputa ideológica, ¿ya? Sí va a haber una rivalidad, va a haber un conflicto, ¿no es cierto? Ideológico, ya que va a repercutir, chicos, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Ya va a haber, pues, cuál de esas corrientes políticas ya es quien va a gobernar o va a tener, pues, dominio, ¿no? Geopolítico a nivel mundial. Ya serán los comunistas, ¿sí? Será el fascismo o será el liberalismo, ¿no? De Norteamérica, ¿ya? Entonces, distintos países, por ejemplo, en Rusia va a tomar, pues, el poder los comunistas en 1917, ¿no? ¿Ya? En China, ¿no? A partir de 1921 al 49 se da la llamada, la Gran Marcha, ¿no? En la cual, pues, los comunistas van a tomar el poder. Y ellos también van a participar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Sí? El fascismo, chicos, ¿no? De igual manera, ¿no? Se va a desarrollar, pues, ¿no? En Alemania, en Italia, en España y en Japón. Ya va a tener cortes de políticas fascistas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí? Y el liberalismo de igual manera en Norteamérica, ¿no? El primero, chicos, indicaba, pues, quién debía tomar el poder. Quien debe tomar el poder es el obrero y el campesino. El obrero y el campesino es quien debe tomar el poder político, ¿no? Ellos deben ser los que debiesen de gobernar, decían ellos. El fascismo, habíamos señalado, la burguesía nacional. La burguesía nacional es quien debe de gobernar, ¿no? La burguesía nacional, ¿ya? Y el liberalismo, chicos, la gran burguesía, por acá nomás, ¿ya? Porque no me va a copiar la gran burguesía. Ya, entonces va a haber la disputa en esos tres flancos y también va a ser la que va a permitir, chicos, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? ¿Sí? Ya, por el desarrollo, pues, en el aspecto ideológico de estos bloques, ¿no? Económicos, ¿ya? Pero que se van a desarrollar a nivel político también, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ya dice por acá nuevos sistemas, nuevas alianzas, ¿no? Ya el fracaso, por ejemplo, de la Sociedad de Naciones, que era anterior al organismo nacional de la ONU, ¿no? Organismo Nacional de las Naciones Unidas, ¿ya?
va a ser el fracaso de ella, ¿sí? Correcto. Ya, y otras causas también, chicos, otras causas, ahí visualizamos, ¿no? El desarrollo, pues, militar, ya, de Alemania, y el fracaso de la conferencia, ¿no? Del desarme de Ginebra de 1934, ¿no es cierto? Ya en la cual, pues, se planteaba que ya no debiesen de desarrollar, pues, ¿no? Esa industria armamentista, ¿no? Ya, pero Alemania va a desacatar ello, ¿no? Y va a desarrollar, pues, nuestra industria, ¿no? Militar, ya, militar, ¿no es cierto? Sí. Aspectos sociales, de igual manera, ¿no? La exaltación del nacionalismo, ¿ya? La exaltación del nacionalismo, ¿de quién, chicos? De los fascistas, pues, ¿no? Ya, de Alemania, de España, de Italia, de Japón, ¿ya? Sí, correcto. Y la supuesta superioridad de las razas también, ¿no? De la raza aria, ya buscando, pues, ¿no? Incorporar pueblos, ¿no es cierto?, para que sean sometidos, ¿no? Y se dé una especie de profilaxis, como se estaba señalando, ya aquellos que no son de esa raza, ¿no? Ya la raza escogida, los arios, ¿no? Ya, muy bien, chicos, correcto. Ahí vemos algunos hechos insólitos, ya poco conocidos, ¿no? Por ejemplo, ya en 1945, ya se va a dar, pues, el hundimiento del submarino, ¿no? Inodoro, nos dice, ¿ya? Sí, ya. Ya básicamente, chicos, se va a dar por los ácidos, ¿no? Ya, que se van a activar en las baterías y eso va a generar, pues, ¿no? El hundimiento de este submarino, ¿no? Ya, alemán. Otro hecho, ¿no? Insólito, por ejemplo, se hablaba del ejército fantasma, ¿no? De los norteamericanos, ya que era una especie, pues, ¿no? De una tropa especial, ¿no? Ya una tropa de asalto, ¿sí? Ya llamado el ejército fantasma, ¿no? Eso se habla mucho hasta la actualidad, ¿no? Se dice, por ejemplo, cuando los que han tomado, chicos, ¿no? En este caso, para que puedan detener a Nicolás Maduro, ¿no? Y para los que en su momento también intentaron, ¿no? Dar, pues, el asalto en Irán, ¿no? Fueron el ejército, ¿no? Este ejército fantasma, ¿no? Ya que son supuestamente los más preparados, ¿no? No deben de cometer el mínimo error, ya, porque cometer el mínimo error, chicos, puede significar el fracaso de esa, ¿no? De esa estrategia militar, ¿sí? ¿Qué más vemos? El sobrino de Hitler luchó contra él mismo, ¿no? Ya el sobrino de Hitler, chicos, estaba en Inglaterra, ¿no? Ya, ¿sí? Iba a luchar contra su tío, ¿no? Ya, contra su tío, también un hecho anecdótico. William Patrick Hitler, ¿no? Ya, muy bien. También había la figura de los murciélagos, ¿no? De bomba. Ya se pensaba, imagínense, ¿no? Que había una especie de murciélagos con rayos X, ¿no es cierto? Ya que tenían esa capacidad de poder, pues, incendiar o bombardear, ¿no? Ya, Moscú, por ejemplo, una fecha dice se quedó sin trago, ¿no? Ya, sí que en este caso el vodka, ¿no? Ya, y que también fue una situación que se vivió, ¿no? Situaciones insólitas que ocurrieron en esa época, ¿no? Ya ahí vemos, chicos, algunos de los sucesos importantes, una especie de resumen histórico, ¿no? Por ejemplo, entre 1933 al 39, ya se va a dar, pues, el ascenso del nazismo, pero antes de ello ya estaban ya trabajando, ¿no es cierto?, a nivel político, a nivel de organización, etcétera, porque no ha sido un proceso de noche a la mañana, claro está, ¿no? Desde que él pierde en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya él tenía esa situación de resentimiento, ¿no? Ya, ¿sí? Y ustedes, ¿no? Seguramente por ahí han escuchado, han leído, ¿no? Hitler era un gran orador, ¿ya? Aunque no ha tenido muchas publicaciones, el único libro que se conoce, bueno, ha tenido otras también, ¿no? Pero el único que tiene mayor, digamos, así, lectura, etcétera, es su libro Mi lucha, ¿no? Ya, donde habla, pues, algunos aspectos
de por qué desarrolló la, ¿no? O por qué planteaba la figura de esta, de la figura, ¿no? Su postura, un poco de su biografía, ¿no? Se va a relatar en ese documento, ¿no? En ese libro. Ya, ahí vemos, chicos, el ascenso de los nazis, ¿no? Hitler, pues, ¿no? Quien va a ser el que va a dirigir, ¿no es cierto? Va a ser el ideólogo del nazismo. Ya, ahí tenemos la figura de la esvástica, ¿no? La esvástica, chicos, era una figura, ¿no? De la época medieval, ¿no? De los llamados, en este caso, ¿no? Templarios. Y ahí él va a coger, pues, esa información un tanto mística, lo va a adaptar a sus situaciones y condiciones y lo va a adecuar a sus intereses, ¿no? ¿Ya? Se tejen muchas historias, ¿no? Si por ahí seguramente ustedes han leído, o han escuchado, o tal vez han podido visualizar en algún documental, ¿no? Se dice que este personaje solo dormía un par de horas, ¿no? 2 horas al día. Ya, y ustedes preguntan, profe, ¿cómo es que 2 horas, no? En esas 2 horas ya él solamente meditaba y con esas 2 horas, ¿no? De meditación ya es como si hubiese dormido las 8 horas, ¿no? O 9 horas necesarias, ¿sí? Esas 2 horas, chicos, era de meditación profunda, ¿no? En la cual pues recuperaba las energías y permitía seguir realizando sus actividades, ¿no? Ya era también una especie de místico, ¿no? Ya una especie de logia, ¿no? Etcétera, que estaba también, tenía cierta influencia con esos aspectos, un tanto, ¿no? Ya, un tanto también místicos, por así señalarlo, ¿no? ¿Qué más, chicos? Segundo aspecto dice el estallido de la guerra, ¿no? De los huetos, ¿no? 1939 al 41, ¿no? La invasión de Polonia, ahí, ustedes han visualizado, ¿no? Ambos países, tanto Alemania como la Unión Soviética, ¿no? Invaden Polonia de uno y otro lado, uno de Oriente y el otro de Occidente, ¿ya? En la cual, pues, mediante ese pacto, en relación a la no agresión, ¿no? Se dividían ese territorio y fijaban que ninguno de los países, ¿no? Se iba a, digamos, iba a haber una agresión, ¿no? Mutua, y en la cual, pues, los alemanes van a desconocer dicho acuerdo, ¿no? Ya ellos van a invadir, se van a dar el lujo de llegar, pues, hasta Stalingrado, ¿no? Ya, sí, y lo que no va a permitir llegar, pues, ¿no? A Moscú, porque ya se venía, pues, el invierno, ¿no? El invierno crudo, ya, de Rusia, permitió, pues, que las tropas, ¿no? Alemanas puedan ser diezmadas y pueden replegarse, ¿no? Ya, entonces las condiciones ambientales también jugó de forma importante para los, ¿no? En este caso, chicos, para este bloque, ¿no? Correcto. ¿Qué más, chicos? El Escuadrón de la Muerte, llamado La Solución Final, ¿no? 1941 al 45. Y ahí vemos algunas situaciones que se van a dar, ¿no? El Escuadrón de la Muerte, básicamente, pues, atentados, ¿ya? En relación a una especie de aniquilación selectiva, ¿no? ¿Ya? Correcto. Otras víctimas del nazismo. Ahí va a haber también persecución, chicos, no solamente a los judíos, sino también a los gitanos, o sea, población errante, ¿no? Una especie de, ¿no? De población, pues, errante, ¿no? Ya que constantemente está de un lugar a otro, ¿no? La población gitana. Otros también que van a ser presa de víctimas del nazismo, chicos, van a ser personas con discapacidad, ¿no? Con enfermedades también, ¿no? Porque decían que eran tan taras genéticas, imagínense la población, ¿no? Futura que debiese de dirigir o gobernar, ¿no? No debiese de tener esas taras, ¿no? Este tipo de situaciones o malformaciones, ¿no? ¿Ya? También estaban los soviéticos, sí, también se habían perseguido a los soviéticos, ¿no? Ya, a los homosexuales, de igual manera, a los testigos de Jehová, ¿no? Y a los comunistas también, ¿no? Etcétera, chicos, ya, etcétera. Ahí vemos algunos de aspectos importantes, ya, ahí vemos algunos hechos importantes, ¿no? Ya,
por ejemplo, dice la liberación y consecuencia de 1944 al 45, ¿no? Van a empezar a avanzar los aliados, ya los aliados, pues, ¿no es cierto? Ya van a liberar los campos de concentración, ¿sí? Los aliados en primer orden, ¿no? Los soviéticos, ¿no? Van a dar la ofensiva porque la mayor cantidad de población muerta en la Segunda Guerra Mundial, chicos, han sido de los soviéticos, ¿no? 27.000, ¿no? 27 millones, ¿no? Ya 10.000 de los chinos, ¿no? 7.000 de los ingleses, 6.000 de los franceses, de los norteamericanos en igual sentido, ¿no? Ya también se va a dar la destrucción de esos hornos globales, ¿no es cierto? Ya. También, chicos, ¿no? La población, pues, judía va a ser reducida en su tercera parte, ¿no? Ya va a ser reducida por la persecución, el asesinato, ¿no? En esos grandes, ¿no? Ya campos de concentración, ¿no? Todos esos delitos que se han cometido, chicos, contra esa población van a ser considerados como delitos de lesa humanidad, ¿no? O delitos contra la humanidad, ya, y se va a plantear, por ejemplo, el juicio de Nuremberg, ya en la cual después los principales militares, ¿no? De Alemania van a comparecer, ¿no? Ya en la cual pues se va a establecer, sí, en este caso, la pena de muerte para ellos, ¿no? Y después de ellos, chicos, se va a elaborar, por ejemplo, la Corte Penal Internacional y la Corte de Roma, ¿no? La Corte Penal de Roma, ¿ya? En la cual, pues, se da directivas, ¿no? De cómo debe ser, pues, el accionar militar, ¿no? Cuando hay una situación de beligerancia entre países. Y el aspecto principal, por ejemplo, igualdad, ¿no? O sea, ir de forma progresiva, ¿no? Ya en relación, pues, a los ataques. Si tú lanzas, por ejemplo, digamos así, cuando está empezando una agresión militar, no puedes lanzar una bomba nuclear, ¿no? No corresponde. O atacar, por ejemplo, ¿no? Flujos de necesidades básicas, ¿no es cierto? Donde están, pues, digamos, reservorios de agua potable, ¿no? ¿Ya? O reservas para desarrollar sus industrias, ¿no? Por ejemplo, las plantas de hidrocarburos, puede ser de gas, de petróleo, ya esos están prohibidos, ¿no? O ataque a población civil, ¿no? De igual manera, ¿ya? Pero vemos que algunos países que tienen el derecho al veto no cumplen con ello, ¿no? Ya no cumplen con ello, principalmente Norteamérica, ¿no? Que supuestamente se considera, pues, ya el abanderado de buscar la democracia a nivel del mundo, ¿no? Lo que hace simplemente es jugar sus intereses, ¿no? Y otros hechos cruciales, chicos, y ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Ya hay algunas codificaciones o enigmas informáticos que se van a intentar codificar, ¿no? Por ejemplo, con Alan Turing va a intentar, pues, ¿no? Codificar información, ¿no? Encriptada, ¿ya? Sí, eran códigos, ¿no? En la cual, pues, mediante el espionaje van a descifrar información, ¿no? Ya, y pues ahí tenían la KGB y la CIA, ¿no? Ya, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después, básicamente en la Guerra Fría, ¿no? O la SS, ¿no? En los alemanes, ya eran pues ya centros de inteligencia militar en la cual cada uno pues se estaba ahí espiando, ¿no? ¿Ya? Correcto, ahí vemos también operación, ¿no? Que se van a desarrollar operación Fortite, ¿no? El gran engaño del día D, ¿no? Ya va a haber una falsa división, ya una falsa información de datos, ¿no? En la cual pues supuestamente le van a dar por enterado que están invadiendo, pero al final no va a ser cierto, ¿no? Entonces Hitler va a tener una situación, pues, ¿no es cierto?, de zozobra, de miedo que ya estaban invadiendo, pero al final no, nada de ello ocurría, ¿no? De igual manera, chicos, las brujas de la noche van a ser, pues, una especie de soldadas, mujeres, ¿no?, rusas de la Unión Soviética que van a, pues, van a ser una especie, ¿no?, van a tener un ataque, ¿no?, preciso, ya cuando ellos eran, pues, los pilotos, ¿no?, ya cuando atacaban puntos estratégicos.
necesarios, ¿no? Para diezmar a los alemanes. Dice, la unidad de 731 hornos ocultos, ¿no? Y ahí va a haber, chicos, hornos ocultos, ¿no? En la cual pues eran sometidos a esa población civil, ¿no? En esa época, chicos, también se va a intentar crear algunas armas biológicas, algunas pestes, por ejemplo, el cólera, ¿no? ¿Ya? Sí, para poder pues matar a la población, ¿no? Claves, ¿no? Claves de la victoria soviética, como los rusos, ¿no? Dieron la vuelta a la guerra, ¿no? Habíamos señalado, chicos, ¿no? De que la Segunda Guerra Mundial, prácticamente, ¿no? Si no intervenía los soviéticos y los norteamericanos en esta Segunda Guerra Mundial, pues hubiesen vencido los alemanes, ¿no? Hubiesen vencido seguramente los alemanes, ¿ya? Por una situación de estrategia, pues permiten el avance, ¿no? Ya en territorio de la Unión Soviética, ya por parte de los alemanes, si llegan hasta Stalingrado, ¿no? Ya, en la cual viene, chicos, ¿no? La figura, pues, de el, ya, ¿no? Se va a dar una situación de el, digamos así, de el invierno soviético, el invierno polar, ¿no? En este caso el invierno ruso, ya que va pues a meritar que tengan, ¿no? Condiciones favorables para que puedan, ¿no? Sobrevivir los militares alemanes y no van a tener pues la infraestructura, ¿no? No van a tener la indumentaria, el traje, etcétera, entonces va a ser necesario, ¿no? Un repliegue de ellos, ya de forma natural. Y ante esa situación van a aprovechar, pues, ¿no es cierto?, los soviéticos ya a invadir, ¿no? ¿Sí? De forma paulatina, ¿no? Ir, pues, liberando zonas, ya, de la parte de Europa oriental, ¿no? Y los aliados, ya en este caso, pues, ¿no? Alemania, ¿no? Perdón, Norteamérica, ¿no? Francia, y Inglaterra, ¿no? De la parte, pues, del bloque ya occidental, ¿no? Sí, de Europa. Y ahí vemos estos hechos, chicos. Y ahí vemos, por ejemplo, algunos papeles importantes. El papel de China, todo en la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, ¿no? Van a firmar, chicos, supuestamente, pues, un tratado de no agresión, ¿no? Entre el Kuomintang, ya el Partido Comunista Chino, ¿no? Ante la agresión o la invasión de quienes del ejército japonés. Ya ellos van a plantear, chicos, una guerra de liberación nacional, ¿no? Van a eliminar, van a votar, ¿no es cierto?, a los japoneses, ya ante la invasión, ¿no es cierto?, de ellos. ¿Ya? Muy bien. Dice, importancia estratégica, ¿no? Más de 1 millón de soldados japoneses estaban ocupados, ¿no? Y China se rinde, dice, ¿no? Tras esa, las tropas, ¿no? Libres, ya, para otras invasiones de Austria, ¿no? India y el Pacífico de igual manera. Ya, pero en ese contexto, chicos, van a firmar un acuerdo, un pacto, ¿no? Ya, entre el Kuomintang, ¿sí? Ya en este caso, pues, la figura, ¿no? De Chiang Kai-shek, ya, y el líder de los comunistas, ¿no? Mao Zedong, ya van a firmar ese pacto, en la cual, pues, ¿no? En relación a la guerra de guerrillas, etcétera, ¿no? Van a ir de forma paulatina diezmando a los japoneses y va a permitir, pues, la retirada del imperialismo japonés, ¿no? Ya, muy bien, ahí vemos algunas de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, chicos, ya. Ahí vemos, ¿no? 27 millones de muertos, ya, por parte de la Unión Soviética, ¿sí? Ya, ¿qué más, chicos? Es el quien hizo soporte, pues, ¿no es cierto?, militar ante la invasión, ¿no? Ya, mayoritaria, ¿no?, de los alemanes, ¿sí? Otra consecuencia también, chicos, vemos, ¿no? China es ocupada y plantea una revolución comunista, ¿no? Ahí se da el colapso del nacionalismo y el ascenso de los comunistas también en China en 1949, ¿no? Ya, correcto, chicos.
una consecuencia de esa época. Otras consecuencias políticas, por ejemplo, el fin del régimen, ¿no? Nazista, fascista o falangista, ¿no? Que se van a desarrollar en Europa, ¿no? El fin del imperio nipón, ya, es decir, en esa época, chicos, aún había el príncipe, ¿no? Nipón, ¿no? Ya, Alemania, de igual manera, chicos, la afirmación del poder soviético. La Unión Soviética, chicos, se va a considerar, pues, como potencia, ¿no? Hegemónica, al igual que los norteamericanos, ¿no? La creación de la ONU, Organismo de las Naciones Unidas, ya, se van a emplear empleos nuevos, ¿no? De tácticas de guerra, por ejemplo, la guerra de relámpago, sorpresas, las guerrillas, ¿no? Las maniobras no envolventes, etcétera, distintas técnicas, ¿no? De guerra, ya, para poder asaltar, ¿no? ¿Sí? Aparatos sofisticados, aviones, tanques, submarinos, portaaviones, radares, bazucas, etcétera, ¿no? Los portaaviones, ya ustedes ya saben, chicos, ahora lo hemos podido visualizar, ¿no? En la guerra del Medio Oriente. Y ahí pueden llevar, pues, ¿no? Grandes misiles, pueden llevar aviones, etcétera, pueden partir de ahí también, ¿no? ¿Ya? Por el tamaño descomunal que tienen. Consecuencias demográficas, chicos, la pérdida humana de más o menos de 37.000, ¿no? Muertos. Y hay un número no calculado de mutilados, heridos, ¿no? Migración ya de la población, pues, europea, ¿no? Económicas, chicos, destrucción de Europa, ¿ya? Sí, va a haber una paralización económica, ¿no? Imagínense, los europeos, chicos, o Alemania pasaba por dos guerras, ¿no? La Primera y Segunda Guerra Mundial que ha permitido, pues, un desastre de toda su economía, ¿no? Todas sus empresas, sus industrias, etcétera, han sido destruido prácticamente, ¿no? Igual de esas dos guerras, ya, igual han podido levantarse, ¿no? Ya ahora también igual, ¿no? Es considerada, pues, es una potencia económica, ¿no? ¿Sí? Y imagínense que ha pasado por dos guerras, ¿no? El Perú no ha pasado por este tipo de guerras de gran intensidad, chicos, pero igual estamos, ¿no? Relegados, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos los dos bloques, chicos, o los tres bloques, ya el bloque fascista, ¿no? Conformado pues por Alemania nazi, ¿no? Italia fascista, el imperio, ¿no? De Japón, los gobiernos colaboracionistas, ya, por ejemplo, cuando invaden Francia van a designar a un colaborador, ¿no? Ya, en este caso a Vichy, ¿no? En Hungría de igual manera, ¿no? Croacia y Rumanía. Ellos, chicos, como habíamos señalado anteriormente, pues representan la burguesía nacional, ¿no? El capitalismo liberal tenemos a Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, ¿no? China nacionalista, los países aliados, ¿no? Ellos representan a la burguesía financiera o la gran burguesía. Y el socialismo, chicos, ahí tenemos, pues, ¿no es cierto?, la URSS, ya los partidos comunistas, ya, el partido, ¿no? Partisanos y la resistencia, ¿no? Ellos representan a los obreros y a los campesinos, ¿no? Se señala, ¿ya? Ojo, de forma teórica, ¿no? En la práctica se indicaba que, no, la Unión Soviética, chicos, había llevado a una situación de burocratismo, ¿no? Los burócratas habían tomado el poder, ¿no? Y no habían tomado, pues, ni los comunistas, ni, en este caso, los obreros, ni los campesinos, ¿no? Y hay una crítica que hacen también, ¿no?, al régimen soviético, ¿no? Y que llevó, pues, a la destrucción, ¿no?, del supuesto comunismo, ¿no?, soviético, ¿ya? Ahí tenemos algunos, ¿no?, portaaviones, por ejemplo, este de acá, chicos, es un portaavión, ¿no? Ya, sí, la flota naval imperial, ¿no? Es decir, de los japoneses, ¿no? Ya, correcto. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido. Pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontarnos años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler,
un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discurso, se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, Mi lucha, libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar mediante una ley habilitante. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río. Mal calculado. Al año siguiente, Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase: «Hemos preferido el deshonor a la guerra, tendremos el deshonor y también la guerra». Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, a Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. 9 días después. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado un poco, ya prácticamente recordando lo que se estaba señalando, ya indicar, pues, ¿no? Que las guerras, chicos, al final, pues, ¿no? Solamente rinden intereses de grupos de poder, de naciones poderosas, ¿no? A cuesta de la muerte, saqueo, muerte, ¿no? De la población, pues, civil, básicamente, ¿ya? Gracias, chicos. Nos estaremos reencontrando seguramente, si Dios lo permite, en una nueva oportunidad. Bendiciones para todos ustedes. Saludos. Cuídense.